Hola, hola, mis amores, bienvenidas a Crochet y Tejidos. Para el día de hoy, mis amores, quiero compartir con ustedes el paso a paso de este hermoso chaleco. Si pueden ver, es un chaleco que está hecho en solo una puntada, excepto el borde, pero también es muy sencillo de hacer. Es en forma caladita, pero a la vez no es tan abierta. Miren, queda muy hermoso, es muy sencillo y muy fácil de realizar. Listo, entonces estaré compartiendo con ustedes el paso a paso. Este que estoy realizando o que es una talla L, pero en el transcurrir del video les voy a explicar cómo realizarlo en diferentes tallas. ¿Listo? Antes de iniciar con el tutorial, mis amores, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal si aún no están suscritas, que activen la campanita y así no se pierdan mis tutoriales. Bueno, sin más que decir, mis amores, iniciemos con el paso a paso. Bueno, chicas, yo voy a trabajar en esta ocasión con este macramé de 2 milímetros de grosor, que es el material que por lo general trabajo. ¿Listo? 2 milímetros de grosor. Voy a utilizar un gancho número 2, pero porque quiero que me quede cerrado. Si ustedes van a trabajarlo, igual lo pueden trabajar hasta con un gancho 3.5. ¿Listo? Voy a utilizar una tijera y marcadores. Voy a trabajar en esta ocasión, chicas, una talla L. La voy a trabajar L porque es un pedido de una clienta, entonces igual quiero dejarles el paso a paso. ¿Listo? Vamos a iniciar primeramente, chicas, tomando las medidas que vamos a realizar. Yo, como voy a trabajar una talla L, voy a necesitar la medida de la cintura y el alto del cual quiero el chaleco. Listo, que en esta ocasión sería el alto 70 centímetros y el ancho 112 centímetros de cadera. Voy a trabajar desde la parte de abajo de la cadera hacia arriba. Entonces, tengo 70 centímetros de altura, voy a trabajar 40, que sería desde la parte de la cadera hasta la mitad del busto. Los otros 30 centímetros son la parte por donde van las mangas. Entonces vamos a iniciar, chicas, tejiendo una cadena de 112 centímetros, que sería la medida que yo voy a necesitar. Listo, voy a mostrarles una parte pequeña, voy a hacer una muestra pequeña para explicarles lo que vamos a hacer, ya que va a ser lo mismo y lo mismo que vamos a repetir. ¿Listo? Una vez tenga esas 112 cadenas, perdón, levanto 2 cadenas y sobre la tercera trabajo un punto medio o un medio punto. Sería así. Lazada, entro, saco, tengo 3 hebras, lazada y paso por las 3. ¿Listo? Lazada, entro, saco y paso por las 3. Ese es el medio punto alto o el medio punto vareta. Para las chicas que están iniciando, entonces este sería el medio punto. Entonces nos vamos a ir tejiendo así por toda la cadena. Como les dije, estoy haciendo una muestra, ya que es el mismo punto el que vamos a repetir vuelta tras vuelta. Medio punto por toda la cadena. Entonces, una vez que tengamos ya los medios puntos en toda la cadena, vamos a empezar a hacer el motivo que vamos a trabajar. Vamos a seguir haciendo medios puntos. La cantidad de cadenas, chicas, ya es opcional, como les digo, dependiendo de la medida que ustedes tomen. Solo vamos a necesitar esas dos medidas. La medida de la cadera, que lo vamos a llevar recto hasta la parte de arriba, y la medida de la altura. Entonces ya ahí deben dividir o deben medir desde la cadera hasta la mitad del busto y desde el centro del busto hasta los hombros, la parte de arriba del hombro. ¿Listo? Entonces así sería la medida. Y en mi caso voy a trabajar 40 centímetros desde la cadera hasta la mitad del busto. Aquí está. ¿Listo? Ahora voy a empezar a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Voy a girar mi tejido y ahí en ese mismo punto donde realicé los 3 puntos altos voy a levantar 2 puntos altos, 1 y 2.
voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto vuelvo a repetir 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 cadenas o 3 puntos y en el cuarto levanto 1, 2 y 3. Nuevamente 1, 2, 3 y en el cuarto levanto 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y en la cuarta nuevamente 3 puntos altos juntos. Y así vamos a ir trabajando. Ya esta sería entonces la primera vuelta. Así. Entonces, una vez que tengamos ya toda la vuelta, chicas, vamos a hacer lo que sería la segunda vuelta. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a girar mi tejido y voy a hacer un punto deslizado aquí en el punto del centro. En ese segundo punto, que es el del centro, recuerden que hicimos 3 puntos altos, voy a tomar el del centro. Y levanto 3 cadenas y en el mismo punto 2 puntos altos. 1 y 2. Paso al siguiente grupo de 3, tomo el del centro y un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. ¿Ven? En el siguiente grupo igual tomo el del centro y así me voy a ir por toda la vuelta tomando el punto del centro, en el cual realizo 3 puntos altos juntos. Y así, chicas, en todas las vueltas vamos a repetir lo mismo. 3 puntos altos siempre en el punto del centro. Y las vueltas las iniciamos de la misma manera, deslizándome hasta el centro del punto de la mitad y levantando allí los 3 puntos altos. 3. Y así vamos a continuar trabajando la vuelta. Para la siguiente vuelta, chicas, realizamos lo mismo como les expliqué. Giro mi tejido, me deslizo al punto del centro y levanto nuevamente 2, 3 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos. En el siguiente punto tomo el del centro nuevamente y realizo lo mismo. Y así vamos a seguir trabajando vuelta tras vuelta, chicas, hasta tener los 40 centímetros que en este caso yo necesito, o según las medidas que ustedes hayan tomado. Y así es, chicas, como me debe ir quedando. Miren, y aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. ¿Ven? Miren cómo me va quedando. Estoy trabajando desde abajo hacia la parte de arriba. ¿Listo? Ya una vez, chicas, que tengamos una parte alta, o no sé si cuando lo terminen toda la parte alta quieran hacerlo, pero les voy a explicar aquí cómo vamos a dividir esta parte. ¿Listo? Vamos a doblar a la mitad. Vamos a asegurar de que esté todo parejo. Doblamos bien hasta el centro. Una vez tengamos toda la parte que veamos que está pareja, entonces voy a marcar aquí en esta parte, porque voy a dividir tanto la parte de la espalda, que sería de aquí, y esta parte es la parte de adelante. Igualmente del otro lado marco también con un marcador. Y ahí tengo la parte de adelante. Entonces, de marcador a marcador en esta parte de atrás sería la espalda. ¿Ven? Y la parte de los lados, entonces sería la parte de adelante. Me va a ir quedando así. ¿Listo? Entonces ya de aquí en adelante vamos a seguir, chicas, repitiendo lo mismo y lo mismo hasta tener la medida que nosotros hemos tomado. En mi caso, repito, chicas, son 40 centímetros de alto que le voy a dar. Una vez tenga estos 40 centímetros, pues les muestro cómo me ha quedado y les digo cómo vamos a hacer la parte de arriba.
Listo, recuerden, son 3 puntos altos, tomando siempre el punto del centro de cada grupo anterior. Voy al siguiente grupo y tomo siempre el punto del centro. No tiene complicaciones, pero muy sencillo de realizar. Me va quedando así. Bueno, chicas, si pueden ver, ya aquí tengo mis 40 centímetros de largo. Miren cómo me ha quedado. Ahora, como ya había marcado en la parte de abajo las 3 partes, solamente lo que voy a hacer es pasarlas hacia la parte de arriba. Entonces ya esta sería una de las partes de adelante y esta sería la otra. Es decir, que de este marcador hasta este otro marcador va a ser la parte de la espalda. Entonces ahora voy a empezar a trabajar la parte de la espalda. Recuerden que al principio del video les dije que iba a trabajar 40 centímetros hasta aquí, que sería la mitad del pecho, y de ahí en adelante voy a trabajar 30 centímetros. ¿Listo? Entonces voy a seguir aquí repitiendo lo mismo. Voy a hacer un nudito deslizado y me voy a ir aquí. De donde está el marcador dejo 1, dejo 2 y en el tercero voy a entrar en el centro. Y de aquí en adelante voy a seguir repitiendo el mismo punto que he venido haciendo. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos. 1 y 2. Paso al siguiente punto en el mismo punto del centro de estos 3. Vuelvo y levanto 3 puntos altos juntos. 2 y 3. Y así voy a continuar. Es la misma puntada que venimos trabajando. ¿Listo? Entonces voy a continuar así hasta tener 30 centímetros de aquí en adelante. Es decir que en total deben tener 70 centímetros hasta llegar a 2 puntos antes. Estos 2 puntos quedan libres. Debo tejer hasta este de aquí. ¿Vale? Entonces vamos a continuar realizando lo mismo. Es un chaleco, chicas, que no tiene mucha complicación. Es solo algo de paciencia, pues darle el largo y el ancho que necesitamos. Pero la puntada en realidad es la misma. No vamos a hacer cambio de puntada, sino al final en el borde nada más. ¿Listo? Entonces una vez tenga mis 30 centímetros les muestro, chicas, para que vean cómo me ha quedado y de ahí procedemos a hacer la parte de adelante para explicarles esa parte. Bueno, chicas, les muestro. Miren, ya aquí tengo mis 30 centímetros terminados. ¿Listo? Entonces ya aquí he terminado la parte de la espalda y ahora vamos a proceder a hacer la parte de adelante. Y aquí tengo una parte hecha. Ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer las disminuciones para que nos quede así. ¿Listo? No es nada complicado, es repetir cada 2 vueltas lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar de este lado. Una vez hallamos aquí, entonces vamos a hacer una vuelta. La primera vuelta la vamos a hacer normal sin disminuciones. Para la siguiente vuelta vamos a regresarnos de igual manera, solo que al finalizar la vuelta de este lado, que es el que queda a encontrarse con esta otra parte, es donde voy a hacer las disminuciones. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esa disminución? Vamos a trabajar de la siguiente manera. En el último punto, en el último grupo que hagamos, allí vamos a tomar el punto del centro y vamos a levantar solo 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Giro mi tejido y levanto 1, 2 y 3 cadenas. Solo 3 cadenas y me paso al siguiente grupo. 1, 2 y 3 puntos altos. Y de aquí en adelante voy a seguir repitiendo lo mismo, tomando el punto del centro, 3 puntos altos. Entonces, ahora vengo, termino aquí y me voy a regresar igual. Me deslizo al punto del centro y me regreso hasta llegar a este último grupo, donde voy a volver a levantar solo 2 puntos altos.
giro el tejido y nuevamente levanto 3 cadenas. ¿Listo? Entonces voy a terminar esta vuelta y me regreso haciendo lo mismo y les explico nuevamente los 2 puntos altos y cómo levantamos la siguiente, que es lo mismo. Una vez aquí, chicas, volvemos a repetir lo mismo que ya les expliqué. Tomo el punto del centro y 1, 2 puntos altos. Giro mi tejido y levanto una, 2, 3 cadenas y voy al punto del centro donde voy a realizar nuevamente mis 3 puntos altos. Y es lo mismo que vamos a repetir en todas las vueltas. ¿Listo? Entonces para la que sigue, al finalizar la vuelta, debo hacer 2 puntos altos, girar y levantar los 3 puntos. Y eso es lo que vamos a hacer, chicas, hasta tener 9 vueltas. Una vez tengamos las 9 vueltas, pues les explico el siguiente cambio que vamos a hacer. Bueno, chicas, miren, ya aquí he terminado la vuelta número 9, ahora voy a dar la vuelta número 10. Me voy a deslizar hasta el centro y este va a ser el pequeño cambio que vamos a hacer ahora. 1, 2, 3 cadenas y un punto alto. Entonces ahora voy a trabajar al finalizar cada vuelta de este otro lado, no del lado de la parte del pecho, sino del lado donde van los hombros, los brazos, perdón. Allí vamos a finalizar con 2 puntos altos. ¿Listo? Y es todo lo que vamos a cambiar. De resto todo va a seguir igual hasta terminar toda esta parte de adelante. 3 puntos altos, en el que sigue nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya, acá al terminar repetimos lo mismo, 2 puntos altos, giramos y levantamos las 3 cadenas y continuamos lo mismo. ¿Listo? Al finalizar, chicas, toda esa parte de adelante nos deben quedar, miren, estás haciendo la misma talla o estás trabajando con el mismo material, igual ya el ancho de esta parte es decisión o al gusto de cada quien, pero a mí me quedó de 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. ¿Listo? Entonces a mí me debe quedar así, igual. ¿Listo? Entonces y ahora voy a continuar. Ya de aquí en adelante es repetir lo mismo. Recuerden que aquí en la parte que va hacia el pecho son 2 puntos altos y levantamos la siguiente con 3 cadenas. Y al finalizar la vuelta la vamos a finalizar de orden adelante con 2 puntos altos. Bueno, chicas, miren, ya aquí he terminado la otra parte y me va a ir quedando así. Miren, ¿listo? Ahora vamos a proceder a unir en la parte de arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a entrar aquí con un punto deslizado. ¿Listo? Y ahora vamos a empezar a tomar, si se dan cuenta, aquí tengo 2 hebras y de este otro lado tengo 2. Voy a tomar la de adentro de cada lado y voy a deslizar. Vuelve nuevamente, tomo el punto de adentro y el de adentro del otro lado y deslizo nuevamente el otro y así voy a ir deslizando hasta terminar. Solo puntos deslizados, tomando solo la hebra que queda adentro. Lo pueden hacer con una aguja o igual con el mismo gancho que hemos venido trabajando, como lo estoy realizando en este momento. Asegúrense de tomar punto por punto para que luego no se vaya a ver amontonado si se saltan algún punto. Así. Y ya el último punto, que sería el de la cadena, lo voy a tomar entero, igual que el de este lado. Tomo las 2 hebras de cada lado y cierro. Esta hebra pues las escondemos hacia adentro y miren cómo me queda aquí. ¿Ven? Así queda por dentro. Del lado que lo pongan, chicas, ya es opcional.
Ya eso va en el gusto. Yo lo voy a dejar de este lado. ¿Listo? Así que estas hebras las voy a esconder por el tejido en la parte de adentro. Bueno, ya que he unido esas dos partes, chicas, ahora voy a enseñarles o a mostrarles cómo vamos a hacer el borde. Vamos a colocarle un borde por todo alrededor y les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Bueno, yo voy a iniciar en la parte de abajo donde hicimos los medios puntos. Entonces voy a entrar aquí y voy a hacer un nudito. Ahí. Ahora me voy a saltar aquí, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto voy a entrar y voy a hacer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo 5. Cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto cierro con un punto deslizado. Y este es el borde que vamos a colocar. Entonces, ya aquí cerré, cuento 1, 2, 3, 4 en el quinto, punto alto, voy al siguiente, punto alto, perdón, en el mismo espacio. Van 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y en el quinto cierro con un punto deslizado. Y me va a ir quedando así. Y lo vamos a colocar por todo el borde. Entonces vamos a ir haciendo este una vez llegue aquí al otro extremo, pues les voy a explicar cuánto nos vamos a ir saltando de este lado. ¿Listo? Bueno, chicas, ya he llegado aquí a la esquina. Ahora voy a empezar a subir en esta parte. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a saltar 1 y 2 grupos de los puntos de 3 que hicimos. Aquí hay 1, 2 y levanto 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a saltar nuevamente 1, 2 y cierro con punto deslizado. Nuevamente realizo lo mismo. 1, 2 grupos. Ahí donde finaliza el segundo. Abro espacio. Y voy a levantar los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están. 1, 2 y cierro con punto deslizado. Y es así como me va a ir quedando. Listo, ya saben que vamos a ir saltando 2 y luego los otros 2. Voy a volver a repetir porque es lo que vamos a realizar ya por toda la vuelta hasta llegar a la otra esquina donde iniciamos. ¿Listo? Miren cómo me va a ir quedando. Entonces vamos a continuar acá. Salto 1, 2, aquí donde finaliza el segundo. Abro el espacio. Pues a veces no queda mucho huequito, pero solo es de encontrar el punto de la cadena. Volvemos a levantar 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están. Salto 1, 2 y cierro con punto deslizado. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante por toda la vuelta. Listo, incluyendo la parte del cuello. Acá arriba también la vamos a incluir. Bueno, chicas, y aquí he terminado de colocar el borde. Miren, ya lo coloqué por todo. Ahora vamos a colocar el borde de las mangas, que va a ser exactamente igual. Miren, ya este lo coloqué. Ahora vamos a colocar el de este lado. Es lo mismo que hicimos en el borde total del chaleco. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un nudito deslizado.
y voy a entrar aquí. Recuerdan que aquí dejamos 2 puntos libres. Ahí, entonces voy a entrar en el centro de los dos, entre los dos. Y voy a pasar aquí. Ajusto con un nudo deslizado y voy aquí, a este punto de aquí de la esquina. Entro y punto alto. Y empiezo aquí, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos y un total de 5 puntos altos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a ir cerrando? Vamos a cerrar de igual manera, contando de 2 puntos. Este primero lo voy a cerrar en uno solo porque como es de la esquina, entonces voy a cerrar en el primero. Entonces aquí tengo el punto alto de este grupo, voy a cerrar aquí. De aquí en adelante sí voy a empezar a hacer de 2. ¿Listo? 1, 2. Entonces voy acá. Esto con el fin de cerrar un poco también la manga. ¿Listo? Entonces 3, 4 y 5. 1, 2 y cierro aquí. Y así nos vamos a ir haciendo todo el borde. ¿Listo? Una vez terminemos este, chicas, que ya es lo último, el último paso que vamos a dar, pues entonces quedaría listo nuestro chaleco. ¿Listo? Bueno, ya aquí, chicas, he bordeado las mangas. Miren cómo me han quedado. Y la otra también. ¿Listo? Entonces así es como me ha quedado mi chaleco, chicas, y esto ha sido todo. ¿Listo? Entonces, chicas, espero que les haya gustado el tutorial y no siendo más, pues nos vemos en un próximo video. ¿Listo?